Hola, es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Crónicas de la Peste les desea un excelente día. Esta novela no nos pertenece, solo realizamos la traducción y la creación de esta audionovela. Capítulo 101, 84, Prioridad, Carrera contra el Tiempo, 4. Con Sabrine. Todo está yendo según el plan. Sí, todo el ataque a Tesia había sido planeado con anticipación por el segador, gracias a cierta información que había obtenido de algún lugar. Hablando de información, el segador acababa de recibir otra. Una que no le gustaba, pero sobre la que tendría que actuar. Así que tendré que morir y ser derrotado para que el plan avance. No me gusta en absoluto, pero no veo otra forma. Para ser sincero, este ciclo era más fuerte que otros. Estaban al mismo nivel que los molestos Protens, quienes casi ganaron la guerra. Le dije a todos que eliminaran a todas las especies y crearan nuevas artificialmente, pero nadie me escuchó y ahora tendré que pagar el precio. Pero así será. Sabrine llamó a Saren, quien para ese momento ya había sido modificado y ya no tenía libre albedrío. La derrota que sufrió a manos de Samael fue suficiente para que el segador cambiara completamente al turiano. Ahora era prácticamente una cáscara, aunque mucho más fuerte. ¿Por qué me has llamado? Antes, Saren todavía intentaba resistir el adoctrinamiento y los cambios, pero ahora ya no quedaba nada de eso. Lo único que quedaba era un ser completamente leal a los segadores y a su causa. A Sabrine le agradaba mucho eso. Te llamé para contarte la siguiente fase de nuestro plan. El segador le transmitió el plan a Saren. Este se mostró sorprendido. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que todo sucederá así? Tengo mis métodos. Ya han perdido, y ni siquiera se han dado cuenta. Pero tú sufrirás. No importa. Lo que importa es que ganaremos. Y ahora, con mi sacrificio, los demás verán que tenía razón y exterminarán a todos, sin dejar ni una sola especie atrás. Luego crearemos nuevas especies mediante ingeniería biológica para que sean leales a nosotros. Sabrine soltó una pequeña risa. Debería estar más enfadado, pero sé que es necesario. Ahora seré visto como un héroe entre los míos, y eso es suficiente. Todos recordarán mi nombre. Narada. Saren solo podía admirar al gran ser frente a él. Debo aplaudirlo por eso, mi señor. Sabrine se recuperó de su momento de grandeza. Ahora ve y prepárate para atacar en ambos frentes. Llama a todas las tropas Het, usa a todo el personal adoctrinado que tenemos, y llama también a nuestros amigos especiales. ¿Ellos? ¿Estás seguro? Podrían ser útiles más adelante. Este será mi último acto, así que sea feroz. Además, lo que dije es cierto. Este ciclo es demasiado fuerte, incluso con todos estos preparativos, solo estoy seguro de nuestra victoria gracias a nuestro otro amigo. Sabrine había resultado herido durante la batalla aérea en Tesia. Al principio los ataques no le hicieron mucho daño, pero con el tiempo, y gracias a dos naves muy específicas, sufrió varias heridas. Según sus cálculos, si permanecía allí más de 2 horas, incluso él habría perecido. Saren sabía quiénes eran los amigos especiales, pero no sabía quién era el otro amigo que mencionaba el segador. Ese aliado había ayudado mucho, y el ataque a Tesia fue posible gracias a él. Haré lo que ordenas. Saren se retiró para transmitir las órdenes al ejército. Sabrine se sentía en paz. Todo por la gloria de nuestra especie. El día del próximo ataque se acercaba. Con Samael. Había pasado un día desde que dejaron Tesia. La tripulación durmió durante todo el día, y solo ahora tenían energía para moverse nuevamente.
Clare le había pedido a Samael que fuera a la enfermería para revisar su ojo. La verdad era que todas las instalaciones médicas en Tesia habían sido destruidas y el OmniTool no era exactamente un equipo médico avanzado, por lo que el tratamiento había sido algo improvisado. Aún así, Samael estaba vivo y estable. ¿Estás bien? Perdiste el ojo, pero fuera de eso no tienes ninguna lesión grave. Ese suero es increíble, dijo Clare mientras revisaba los resultados. Clare sabía que Samael había soportado no solo el disparo del segador, sino también los escombros del templo cayendo sobre él. Era sorprendente que siguiera vivo. ¿Y los demás? Preguntó Samael. Grunt está como tú, sin daños graves. Tane, gracias a las heridas que sufrió pude revisarlo más a fondo y encontré una enfermedad en su fase inicial. El problema es que ahora mismo no tiene cura. Por ahora está bien, pero en unos años podría quedar postrado. Hablaré con él más adelante. ¿Y los demás? Fuera de ustedes tres, nadie tiene heridas importantes. A Tali le dispararon varias veces, pero el escudo y la armadura funcionaron bien, así que solo tiene algunos golpes. Además, la píldora funcionó perfectamente y no hay signos de infección. Liara y Kazumi se enfrentaron a Saren, pero por alguna razón él no las dañó gravemente. Aún así deberías hablar con Liara. El aspecto psicológico podría afectarla. Lo mismo con Kazumi. Escuché que ella y Keiji lo pasaron bastante mal en esta batalla. Era normal. Para ellos era prácticamente su primera batalla real. Haré lo que pueda. John también recibió algunos disparos, pero tomó el suero, así que no tiene daños reales. Verónica estaba en el aire, así que tampoco sufrió heridas. Clare cerró los archivos. En resumen, físicamente todos están bien, pero mentalmente podría haber secuelas. Tal vez necesiten terapia. O unas largas vacaciones, añadió con una sonrisa. Me temo que las vacaciones serán difíciles de ahora en adelante, respondió Samael. Clare suspiró. Lo imaginaba. No había mucho más que decir. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Preguntó Samael. Fue mi primera guerra real. Nunca habíamos peleado a esta escala. Vi muchas cosas y aprendí mucho, pero sinceramente, no me gustó nada. Esperaba que te equivocaras sobre los segadores, pero parece que las cosas solo empeorarán. Samael se levantó y le dio una palmada en el hombro. Resiste. Gracias. Camino a ellos. Más tarde, Samael encontró a Tali y Liara durmiendo en su habitación. La batalla había agotado a todos. Al ver sus rostros tranquilos, Samael se prometió protegerlas, incluso cuando ese último ciclo suyo se volvía cada vez más extraño. Con algo de tiempo antes de llegar a ellos, él también decidió dormir. Llegada a ellos. Samael, Tali y Liara despertaron con el anuncio de Verónica. Hemos llegado a ellos. Tali saludó a Samael con un pequeño beso. Buenos días. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor que ayer. Yo me sentiré mejor después de una ducha. Tendremos tiempo para hablar después de la batalla, dijo Samael. Lo prometiste. Tali se rió y se fue al baño. No me hagan esperar demasiado. Después de prepararse, los tres se reunieron con el resto de la tripulación en el área principal. Todos ya estaban listos para el aterrizaje. Preparativos de batalla. Samael habló con todos. El segador probablemente vendrá aquí. Esta batalla será más intensa que la de Tesia. Las fuerzas de LD, los Krogan de Gurex y los Protens de Javik estaban en camino.
El plan era simple. La batalla principal sería en el planeta. Debían proteger el relé. Varios comandantes dirigirían diferentes frentes. Si el segador escapaba hacia la ciudadela, ellos lo seguirían. No era un plan perfecto, pero era lo mejor que podían hacer con el tiempo disponible. Conversación final. Después de la reunión, solo quedaron Samael y Shepard. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Considerando todo, bien. Shepard suspiró. Desde joven siempre estuve en la cima, en mi banda, en la academia, en el ejército. En un año tuve 27 misiones y solo un fracaso. Hizo una pausa. Bueno, 2 si contamos Tesia. No es tu culpa, dijo Samael. Aún así, no volveré a perder. Samael sonrió levemente. No. Volverás a perder. Shepard lo miró sorprendida. ¿Qué? Shepard, mejor que nadie sabes lo fácil que es que la vida cambie en un segundo, especialmente la de un soldado. No somos dioses. Una sola bala perforante puede matarte en menos de un instante. Capítulo 102, 85, Prioridad, Carrera contra el tiempo, 5. Cuando el segador y las numerosas naves Jet entraron en Illos, Samael y todos los demás estaban listos para enfrentarlos, armados hasta los dientes. Samael, Shepard, Gurex, Javik y RR estaban uno al lado del otro, preparados para dirigir la batalla terrestre, que consistía en unos 50 Protens, la mitad de LD y un grupo de Krogan. Verónica, Hawker y Eddie ya estaban en el aire, comandando las naves. Tali, Liara y todos los miembros de la tripulación estaban posicionados donde serían más efectivos. Bus. RR se detuvo brevemente y dijo. Intentaron bloquear las comunicaciones otra vez, pero fallaron. Parece que tu dispositivo funcionó. Samael no se mostró sorprendido, ya que él mismo había creado el aparato que bloqueaba el inhibidor. Sin embargo, los demás quedaron impresionados por lo efectivo que era, especialmente Javik. Habiéndose enfrentado antes a los segadores, Javik sabía lo peligroso y poderoso que era su sistema de interferencia. Podía decir con seguridad que era una de sus mayores ventajas. Verlo neutralizado tan fácilmente fue un shock. Estás lleno de sorpresas, dijo Javik con admiración. Samael, ya en modo batalla, sonrió levemente. Aún tengo muchos trucos guardados. Nadie dijo nada más y esperaron a que comenzara la batalla. El combate aéreo ya estaba en pleno desarrollo, y por ahora se encontraba en un empate. La mitad de LD era suficiente para plantar cara a los Jet, incluso para ponerlos en aprietos. El personal en tierra esperaba. Samael, en particular, tenía una expresión peculiar, una mezcla de confusión, preocupación y confianza. Shepard lo notó. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo hay algunos asuntos personales que me preocupan. Los resolveré después. Por ahora, concentrémonos en la batalla. Luego la miró. Dalse el infierno y mantén a tu equipo a salvo. Shepard miró a su tripulación, situada en medio del ejército preparado para enfrentar a las fuerzas terrestres. Luego asintió y esperó. Gurex estaba claramente impaciente. La batalla ya había comenzado en el aire y él aún no participaba. Samael lo ignoró y observó el campo de batalla aéreo, con la mente llena de pensamientos. ¿Dónde crees que reside la mayor fuerza de alguien atrapado en un bucle temporal? ¿En saber cosas que otros no saben? ¿En hacerse más fuerte cada vez que regresa? ¿En poder corregir sus errores?
Si respondiste sí a todo, tienes razón. Pero solo si no estás en un universo lleno de peligros y con un límite de tiempo. Aún así, Samael perseveró. Ganó muchas batallas, pero también perdió algunas. Así que, tras cada reinicio, se volvió mejor. Vivió libremente, esperando el final del ciclo temporal, confiado en que esta vez podría salvar a todos. Ya lo había logrado antes. Pero el destino tenía otros planes. En este ciclo se dio cuenta de que algo estaba mal con su mente, y eso lo hizo dudar de sí mismo. Muchas de sus acciones, o inacciones, del pasado comenzaron a atormentarlo. Antes de poder reflexionar profundamente sobre ello, los segadores atacaron. No tuvo tiempo para pensar. Después de la batalla en Tesia, llegó esta otra. Aún así, actuó para proteger a sus seres queridos con el conocimiento de ciclos anteriores. El dispositivo que bloqueaba las interferencias venía de esos ciclos. Flashback. Hillos. Había pasado un día desde el primer combate de entrenamiento. Todos los que debían llegar al planeta ya estaban allí. Las cosas se asentaron en una rutina básica. Había muchas actividades, pero las peleas de entrenamiento eran la mayor atracción. Todos participaron, Liara, Shepard, Tali, Kazumi y otros. Los Krogan y los Protens quedaron sorprendidos al ver cómo los humanos ganaban constantemente, lo que despertó una rivalidad inesperada. Además, solo unos pocos sabían sobre los otros Protens, así que muchos se sorprendieron al ver más individuos como Havik. Gurex incluso bromeó. Havik, ¿desde cuándo puedes clonarte? Ja ja ja. Havik gruñó y siguió concentrado en comandar a su gente. Habían interactuado con personal de LD antes y él les había enseñado cómo comportarse en este ciclo. Los Protens aprendieron rápido e incluso hicieron amigos entre los miembros de LD y los Krogan. En general, el ambiente era amistoso. Entonces dices que ella es la punta de lanza de este ciclo, dijo Havik. Havik, Samael y Gurex estaban en una tienda, bebiendo alcohol fuerte. Samael había revelado que Shepard era la elegida. Havik veía potencial en ella, pero creía que Samael era mejor opción. Gurex no entendía la conversación, así que solo asentía y bebía. Es la mejor que tenemos, dijo Samael. LD la ha observado desde el principio y comenzó a entrenarla hace poco. Ella es la indicada. Yo también pienso eso, dijo Gurex. Havik lo miró. ¿Sabes de qué estamos hablando? No, pero sonó bien. Inteligente. Gurex sonrió orgulloso. Inteligente, guapo y fuerte. Silencio. Después de un rato, Samael preguntó. Gurex, ¿sabes dónde está Grunt? Ese chico está emocionado de estar entre Krogan. Pasa todo el tiempo con ellos. Está bien. Debería aprender de su gente. Luego hablaron de Legión. Los Protens lo habían examinado para asegurarse de que no estuviera indoctrinado. No encontraron nada extraño. Aprovechamos para mejorar su cuerpo, dijo Havik casualmente. Samael pensó. ¡Qué suerte, Legión! Los Protens tenían tecnología más avanzada que la de esta era. Después de eso, la conversación se estancó. Gurex y Havik comenzaron a discutir. Samael se levantó. Caballeros, tengo algunas cosas que hacer. Y se fue. Después de caminar un rato encontró a Jared, el comandante de LD.
Se saludaron con un abrazo. Necesito ayuda, dijo Samael. Solo dime qué necesitas. Voy a construir algunos dispositivos y necesito que tus hombres los coloquen en lugares específicos. Hecho. Cuando Samael regresó a su tienda, Shepard, Tali y Liara estaban conversando y riendo. Señoras. Besó a Tali y Liara, saludó a Shepard con la cabeza y empezó a trabajar. Shepard murmuró. Es raro ver que su relación funcione tan naturalmente. Liara y Tali intercambiaron miradas. Luego comenzaron a hablar sobre cómo, al principio, tenían dudas o temores, pero que con el tiempo todo funcionó bien porque Samael se preocupaba por ambas de manera equilibrada. Shepard escuchaba con curiosidad. Finalmente Liara comentó que lo importante era mantener la mente abierta a nuevas formas de relación. Shepard se quedó pensativa. La conversación continuó entre risas mientras planeaban pasar más tiempo juntas en el futuro. Samael escuchaba todo mientras trabajaba. Intentó concentrarse en su dispositivo, limpiándose el sudor frío de la frente. ¿Qué clase de situación he creado? Pero cualquiera podía ver que estaba feliz. Horas después terminó el dispositivo anti-interferencia. Con esto, las comunicaciones no serían bloqueadas. Entregó varios a Jared para colocarlos en posiciones estratégicas. Luego creó otro dispositivo como plan de emergencia, en caso de que el segador lograra usar el relé. Después de eso, solo quedaba esperar. Fin del flashback. El dispositivo funcionó. El segador había perdido una de sus mayores ventajas. El combate aéreo continuaba. Pero el combate terrestre aún no. Los segadores normalmente dependían de USCs y en el planeta no había civiles. Solo soldados. Crear USCs sería difícil. Samael observaba a Sabrin atentamente. Entonces su Omnitool sonó. Garrus. Un mal presentimiento apareció. Garrus, ¿qué pasa? Samael. Los Collectors están atacando la ciudadela junto con los Het. Las pupilas de Samael se contrajeron. Esto nunca había pasado en este punto del tiempo. Los Collectors eran Protens transformados por los segadores. Más fuertes y más inteligentes que los USCs. Y tenían un arma peligrosa, un dispositivo que creaba un campo de estasis que inmovilizaba a las personas. Si lo usaban en la ciudadela, todo terminaría. El plan sigue igual, dijo Samael. No los dejen entrar. Luego explicó rápidamente cómo combatirlos. No duden. Nos vemos luego, dijo Garrus, más calmado. Buena suerte. Samael cortó la comunicación. Miró al segador. Parecía burlarse de él. Mierda. En ese momento Sabrin empezó a moverse. Las naves Het comenzaron a desplegar soldados en tierra. ¡Boom! Las naves de LD intentaron interceptarlas. Algunas lo lograron. Muchas no. Los Het finalmente llegaron al suelo. Son la distracción, gritó Samael. El segador irá al relé. Activó su Omnitool. Verónica, Hawker. Concéntrense en el segador. Artillería pesada. Roger. Oka. Burex ya estaba liderando a los Krogan. Havik también había entrado en combate.
Solo quedaban Samael, Shepard y RR. Sin decir nada, comenzaron a moverse hacia el relé. Samael esperaba no tener que usar su plan de emergencia. Hoy será un día largo. Capítulo 103, 86, Prioridad, Carrera contra el tiempo, 6. Citadel. Unas horas antes de que los Collectors atacaran la Citadel, Garrus se había estado sintiendo bien estos últimos días. Había llegado a conocer mejor a las Matriarchs y a Tebos. Tenía un acuerdo con la Counselor, pero era la primera vez que hablaban realmente. Hablaron sobre la vida y sobre los próximos pasos para convertir a su padre en Counselor. Por supuesto, para que ese plan pudiera ponerse en marcha, primero tenían que sobrevivir a la batalla que se aproximaba, si es que esa batalla realmente ocurría. Había algunos murmullos entre los soldados de la CIACICI que decidieron quedarse en la Citadel mientras el resto de los residentes evacuaban. Decían que el supuesto ataque probablemente no ocurriría. Aún así, eran minoría. Todos los miembros de LD, las Matriarchs y los demás estaban convencidos de que el ataque sucedería. No sabían si era por la forma en que Samael hablaba con ellos o simplemente por instinto. Fuera como fuera, la Citadel estaba preparada para luchar. Todos los no combatientes habían sido evacuados y prácticamente todos en la estación sabían pelear. Bueno, casi todos. Algunas personas con contactos y conexiones decidieron quedarse para observar la batalla. Entre ellos estaba el trío de reporteros humanos. Harían todo lo posible por transmitir la verdadera historia de lo que sucediera en la estación. Ese día, Tebos y Garrus tenían compañía, Ashley, Jacob y Vega. En los últimos días se habían conocido y habían conversado bastante, familiarizándose entre ellos. Es curioso cuando lo piensas, comentó Vega casualmente mientras miraba alrededor. Numerosas especies parecían trabajar juntas en armonía. ¿A qué te refieres?, preguntó Garrus. Que todo lo que se necesitó para unir a todos fue una amenaza de extinción, dijo Vega con una pequeña sonrisa. Todos en la mesa finalmente comprendieron a qué se refería y miraron alrededor también. Las distintas especies trabajaban duro, asegurándose de que la Citadel estuviera en su punto máximo para enfrentar el ataque. Tebos soltó una pequeña risa. Deberías escuchar las historias sobre los viejos tiempos. En mi época, los Krogans eran odiados y nadie, especialmente los Alarians, los toleraba. Y ahora mira esto. En efecto, Krogans y Salarians estaban trabajando juntos. No es que estuvieran felices al respecto, pero aún así lo estaban haciendo. Es impresionante ver algo así. Todos conocían esas historias, pero escuchar a alguien que realmente vivió esos eventos era diferente. Era un privilegio. Tienes que contarnos más, dijo As con respeto. Su familia era militar, así que escuchar historias de guerra de una Counselor y Matriarch era algo increíble para ella. Aunque todavía tenía cierto resentimiento hacia las especies alienígenas, sabía mostrar respeto a quienes lo merecían. Tebos sonrió mientras se levantaba. Más tarde. Hoy tengo algunas cosas que hacer, como visitar a los Protens. No todos los días mi especie tiene ese privilegio. Antes solo estaba Havik, el último Protean confirmado con vida, y él no interactuaba mucho con las Asari. Pero ahora, en la Citadel, había alrededor de 50 Protens. Era prácticamente un festival para las Matriarchs. Tanto que Tebos era la única que aún no había pasado tiempo con ellos. Nos vemos luego, Counselor. Después de despedirse, Tebos se marchó. Un momento de silencio llenó el lugar. Entonces As miró a Garrus. Entonces, ¿puedes contarnos cómo Samael te encontró y te reclutó?
Como se había mencionado antes, As tenía cierto resentimiento hacia los alienígenas, especialmente hacia los Turians debido a la primera guerra de contacto. La mayor parte de ese resentimiento había desaparecido, pero algo aún quedaba. Jacob y Vega lo sabían, así que vigilaban a su amiga para que no cruzara la línea. Garrus también notó el tono confrontacional, pero no le molestó. Pensó un momento antes de responder. La verdad, todavía no puedo creer lo fácil que resultó todo. Él dijo que ya estaba observando posibles reclutas y que yo estaba en su lista. Luego contó la historia con una sonrisa. El trío escuchó con atención, curiosos por saber cómo Samael manejaba esas cosas. Si no fuera por él, seguiría siendo un novato en la CIACC, terminó Garrus. Los tres notaron que su reclutamiento fue bastante parecido al de ellos. Era curioso, pero también tenía sentido. Ese era el modus operandi de Samael. Samael es una persona increíble, dijo Jacob casualmente. Era cierto. La forma en que LD, y por extensión él, manejaba las cosas era impresionante. San Francisco era prácticamente un paraíso en la tierra gracias a que la sede de LD estaba allí. Solo con eso, la vida en el planeta entero había mejorado. Aún quedaba mucho por hacer, pero los pasos ya estaban en marcha. Y eso solo en la Tierra. Por lo poco que sabían, Samael no planeaba detenerse allí. Algún día toda la galaxia alcanzaría ese nivel. Y todo gracias a un humano. As dudó un momento. La opinión que tenía de Samael no era precisamente buena. Pero decidió ser honesta. No lo sé. No confío del todo en alguien que parece tan perfecto. Como si no tuviera un lado oscuro. Es casi como si escondiera muchas cosas de sí mismo. Hizo una pausa. Claro, lo que ha hecho por la galaxia es increíble, pero sigo pensando eso. Fue una afirmación bastante atrevida considerando que todos allí respetaban a Samael. Tal vez simplemente aún no nos ha mostrado esa parte de él, dijo Vega. ¿Quién sabe por lo que habrá pasado ese tipo? Garrus pensó un momento. Para él, Samael estaba lejos de ser perfecto. Era simplemente alguien intentando hacer lo mejor que podía. Pero justo cuando estaba a punto de continuar la conversación, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Todos se detuvieron. El ataque había comenzado. Como ya esperaban un combate, todos estaban equipados para luchar. Garrus suspiró mientras se levantaba. Ha empezado. As, Jacob y Vega parecían listos para la batalla. ¿Dónde nos necesitas? Primero tengo que ver contra qué estamos luchando. Por ahora, vayan a las Council Chambers y esperen allí. Entendido. El trío se fue. Garrus también se movió rápidamente. Pronto encontró a Tebos y a las Matriarchs. ¿Tenemos confirmación de quién nos ataca y cuántos son? Tebos estaba algo pálida. Los números son manejables. El problema es el tipo de enemigo. Garrus ya esperaba algo malo. Dilo. Los Collectors están atacando la Citadel junto con los Het. La única buena noticia es que no hay Deepes presentes. Aún así, su tono no era. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar a el creador original, optimista. Garrus respondió de inmediato. Necesito hacer una llamada. Tebos asintió. Sabía exactamente a quién llamaría. Adelante. Con Samael.
Mientras Garrus enfrentaba una situación peligrosa, Samael y Shepard también estaban en una, aunque bastante extraña. Habían seguido al Vipe hasta un relay. Pero de repente Sabrin se detuvo cerca de él. Eso hizo que ambos también se detuvieran. Un ambiente extraño se formó. Samael notó que Sabrin no tenía intención de usar el relay, lo cual complicaba muchas cosas. Primero, eso nunca había pasado en ciclos anteriores. Segundo, su carta secreta sería inútil si el Vipe no usaba el relay. Mientras pensaba qué hacer, el Vipe tomó la iniciativa. BZZZZ. Un pequeño dron apareció frente a ellos. Samael lo reconoció de inmediato. Era uno de los dispositivos que los Vipes usaban para comunicarse. Una voz áspera y llena de malicia salió del dron. Así que ustedes son los que intentan detenernos. Esperaba más, sinceramente. Shepard se sorprendió. Samael simplemente observó en silencio. ¿Por qué nos atacan?, preguntó Shepard. No los atacamos. Estamos limpiando la galaxia. Ustedes simplemente están en el camino. Entonces ocurrió algo parecido a lo que sucedía en los juegos. Shepard y Sabrin comenzaron una especie de batalla verbal. Mientras tanto, Samael analizaba la situación. Algo no encajaba. Luego se dio cuenta. Saren no estaba allí. Eso era imposible en este punto de los acontecimientos. Entonces lo entendió. Tú, ya enviaste el mensaje a los otros. No era una pregunta. Era una afirmación. Sabrin miró a Samael. Así que eres tú. Es agradable ponerle un rostro a alguien. Samael no entendió ese comentario. Pero Sabrin continuó. En algunos ciclos encontramos dificultades al limpiar la galaxia. En este y en el anterior hubo complicaciones. Su voz sonó casi satisfecha. Pero aún así, ya perdiste. El mensaje fue enviado. Es solo cuestión de tiempo antes de que el resto de mi especie llegue. Shepard quedó en shock. ¿Todo lo que hicieron fue inútil? ¿Millones, billones, tal vez trillones de Vipes vendrían? Pero Samael respondió tranquilamente. ¿Crees que planeaba ganar aquí en ellos? ¿Qué? Incluso si no hubieras enviado el mensaje, los Vipes llegarían en unos años de todas formas. Samael sonrió. Esta batalla es solo entrenamiento para nosotros. Luego rió. Solo aceleraste el proceso. Y cuando tus amigos lleguen, estaremos listos. Su mirada se volvió fría. Pero tú no estarás aquí para verlo. Sabrin respondió con desdén. Luchen todo lo que quieran. Igualmente se convertirán en polvo. El dron se retiró. Shepard miró a Samael. ¿Y ahora qué? Samael sonrió mientras observaba al Vipe dirigirse hacia el relay. Ahora, vemos los fuegos artificiales. Subió al MAKO y se alejó rápidamente. Shepard no entendía por qué no intentaban detenerlo. Entonces Samael explicó. No podemos detener a un Vipe ahora mismo. Pero pensé en algo, por si lograba usar el relay. Una sonrisa casi maníaca apareció en su rostro. ¿Recuerdas cuando dije que una bomba nuclear no funcionaría? Bueno, hice algo parecido. Como decía alguien que veía. Samael sonrió.
Usé explosiones. El relay explotó con una fuerza colosal. La onda expansiva levantó el MAKO, haciéndolo rodar por el suelo. Una nube de polvo gigantesca cubrió todo. Incluso el dipe quedó oculto. El destino de Sabrin, Samael y Shepard quedó desconocido. Capítulo 104/Chapter 87, Prioridad, Carrera contra el Tiempo, 7. Ellos. Todos en el planeta vieron y sintieron aquella explosión. Aunque estaban a varios cientos de kilómetros, la onda expansiva los golpeó con fuerza, haciéndolos tambalear, algunos incluso cayeron al suelo. Solo podían imaginar cómo habría sido para quienes estaban cerca de la explosión, como Samael y Shepard. Aún así, después de que el efecto de la onda expansiva desapareció, la batalla continuó. De hecho, nunca se había detenido. Eso le dio a los Jet una breve ventaja, ya que ignoraban los efectos del impacto. Mientras el combate seguía, cada vez más personas caían, ya fueran Jet o personal de LD. Pero todos allí tenían algo en mente. Preocupación por su amigo y líder. Tali y Liara eran las más afectadas. Estaban juntas antes de la explosión, pero después quedaron separadas por algunos metros. Antes de poder reunirse otra vez. Van. Burex mató a un Jet que se acercaba sigilosamente a Tali. Luego dijo en voz alta. Hey. No se distraigan demasiado. Samael es duro de matar. Seguro está bien, probablemente. Grunt, que estaba con Burex, añadió. Dudo que haya muerto solo por eso. Así que concéntrense en la diversión. El joven Krogan era ingenuo en muchos aspectos, pero el combate no era uno de ellos. Era fuerte, solo superado por unos pocos como Burex, Samael o Havik. Liara y volvieron a reunirse con Tali. Habían oído a Grunt y sabían que tenía razón. Se relajaron un poco, aunque seguía muy preocupada, ya que Samael no respondía a sus comunicaciones. Pero la IA sabía que perder la concentración era peligroso, así que decidió enfocarse en terminar la guerra lo antes posible para poder verificar su estado. En ese momento, alguien en el campo de batalla gritó con todas sus fuerzas. Miren. Para horror de todos, el dipe, aunque muy dañado, seguía flotando en el aire. Burex maldijo al verlo. Injusto. El Krogan había visto la magnitud de la explosión, así que ver algo sobrevivir a eso era increíble, y al mismo tiempo devastador para la moral de quienes luchaban contra esa criatura. Todos en el lado de LD sintieron el miedo recorrer su espalda. Para empeorar la situación, Sabrin empezó a abrir su estructura, preparándose para disparar su rayo contra ellos. Havik ordenó de inmediato. Cúbranse ahora. Lo que siguió fue caos. Aún estaban enfrentando a los Jet en tierra, y ahora también eran el objetivo de un rayo de un dipe. Cada vez más soldados de LD caían mientras luchaban con todo para dar a sus compañeros la oportunidad de ponerse a cubierto. Por suerte para LD y el ejército, ellos tenían muchos lugares donde esconderse. Claro, eran ruinas y estaban en mal estado, pero era mejor que nada. Tal vez podrían resistir 1 o 2 disparos. Todos corrieron a cubrirse, esperando que fuera suficiente. Mientras tanto, la batalla aérea continuaba con intensidad. Verónica y Hawker observaron con tensión cómo un rayo impactaba el lugar donde estaba el ejército, fallando por apenas unos segundos. Suspiraron aliviados y siguieron luchando. Los Jet se estaban volviendo más audaces y temerarios.
Habían calculado que ese era el mejor momento para atacar con todas sus fuerzas, viendo que sus enemigos estaban atrapados. Otro rayo golpeó el suelo. Para entonces todos estaban escondidos entre las ruinas del planeta. Sin embargo, las estructuras ya mostraban grietas. Era seguro decir que esos lugares no resistirían mucho más. Peor aún, a los Geth no les importaba morir. Incluso si eran alcanzados por el rayo, simplemente otro Geth avanzaba y continuaba el ataque. Su único objetivo era complacer a su dios. Y no se detendrían por nada. Desde su cobertura, Tali, con ayuda de R.R. y Liara, hackeó un Geth y lo envió al campo de batalla. El Geth logró destruir 2 unidades antes de ser eliminado. Parecía que los Geth ya sabían lo que Tali podía hacer y destruían inmediatamente cualquier unidad sospechosa. Aún así, eso abrió una oportunidad para Liara. Usando sus poderes bióticos, detonó los explosivos que habían colocado en el Geth. ¡Boom! La explosión destruyó algunas unidades más, pero el avance de los Geth no se detuvo. Grunt, que estaba cerca de Liara, Tali y R.R., se sentía cada vez más frustrado. Prácticamente estaba atrapado mientras la batalla ocurría frente a él. Sabía que no podía salir. Ni su cuerpo ni su armadura podrían resistir un rayo. Aún así, estaba furioso. Por suerte, Gurex y Havik estaban con él, tratando de ayudarlo a mantener la calma mientras repelían a los Geth. Chico, tranquilízate, dijo Gurex. Iba a continuar cuando una explosión interrumpió sus palabras. ¡Boom! Grunt se emocionó, pero Gurex lo detuvo. Esto apenas comienza. ¿Para qué arriesgarlo todo ahora si en el futuro habrá aún más diversión? Havik añadió. Además, imagina cómo se sentirían nuestras tropas y Samael si murieras aquí sin demostrar tu verdadera fuerza. Los Geth siguen viniendo hacia nosotros. Tendrás tu oportunidad. Con Samael, Gurex y Havik aconsejándolo constantemente, solo era cuestión de tiempo antes de que Grunt se convirtiera en una auténtica potencia en el campo de batalla. Pero primero necesitaba seguir con vida. Grunt respiró hondo y miró alrededor. Vio a Kazumi y Tane cerca. Ambos eran asesinos formidables capaces de destruir muchos Geth. Pero incluso ellos estaban escondidos. Morir inútilmente no tenía sentido. Al fin y al cabo, eran mortales. A diferencia de Grunt, ni siquiera podrían resistir un solo rayo. Aún así, todos ayudaban como podían. Grunt volvió a mirar a R.R., Tali y Liara. Observó sus tácticas y quedó impresionado por lo bien que trabajaban juntas. Tali hackea Bagad. Liara detonaba explosivos con su biótica. R.R. coordinaba todo, indicándoles dónde atacar. Finalmente, Grunt se calmó. ¿Qué necesitan que haga? Gurex sonrió con orgullo. Solo esperar. ¿Esperar qué? Una oportunidad. Justo entonces, una explosión lejana sacudió el campo de batalla. Quienes conocían a Samael inmediatamente pensaron lo mismo. Era parte de uno de sus planes. Después de eso, los rayos del dipe cesaron. Sin embargo, más explosiones comenzaron a escucharse en la distancia. Luego. Silencio. Pero no duró mucho. Los Geth volvieron a atacar. Entonces Rax, Havik y R.R. recibieron un mensaje en sus Omnitools. Gurex se levantó de inmediato. Llegó. La oportunidad.
Saltó fuera de la cobertura. Carguen. El ejército no entendía qué ocurría, pero siguió a su líder. Grunt fue el primero en lanzarse al combate. El mensaje de Samael decía simplemente: el Ripe está muerto. Terminen la batalla. Flashback. Unos minutos antes. Samael despertó tosiendo con fuerza. Su plan desesperado había funcionado. Explotar el relay era uno de sus planes de emergencia para impedir que el Ripe lo utilizara. Había otro plan preparado, esperando en el espacio. Se levantó en la oscuridad y activó la linterna de su Omnitol. Buscó a Shepard. Cuando la encontró, su corazón se calmó. La escaneó. Solo algunas costillas rotas. Nada mortal. Suspiró aliviado. Luego salió del MAKO volcado. Miró al cielo. Sabrin seguía allí. Muy dañado. Pero vivo. Samael envió un mensaje. Prepárense para el ataque. Les indicaré dónde soltarlo. Luego apuntó su Omnitool hacia Sabrin. Un rayo láser marcó el objetivo. Detrás de toda mi confianza, hay miedo. Miedo a repetir errores. Miedo a fallar. He cambiado muchas cosas, tecnología, advertencias, alianzas, pero no lo suficiente. Y ahora lo entiendo. La guerra está más cerca de lo que creí. Suspiró. Pero aún así, ganaremos. Luego miró a Sabrin. Hora de sacarte del juego. Wrath of God. Si una bomba nuclear no funciona. ¿Qué sí funciona? Barras de tungsteno. Armas cinéticas. Satélites en órbita soltando enormes barras metálicas que impactan a velocidad extrema. Apodadas Rods of God. 15 satélites orbitaban el planeta. Cada uno cargado con enormes barras de tungsteno. Samara estaba controlándolos. Samael marcó el objetivo. Y entonces gritó. Una vez más. Expló. ¡Boom! Una barra impactó. Luego otra. Y otra. Las explosiones sacudieron el planeta. Samara no se detuvo. Más barras cayeron. 5. 10. 20. Cuando todo terminó, Sabrin ya no existía. Solo un enorme cráter. Samael escupió al suelo. Samara, ya es suficiente. Luego se subió al MAKO. Ahora terminemos con los JET. La Citadel. La cámara del consejo estaba devastada. Cadáveres de CSEC. Restos de JET. Destrucción por todas partes. En el centro estaban As, Jacob, Vega, Garrus, Tebos y varios oficiales. Frente a ellos, lo que quedaba de Saren. Saren rió de forma maníaca. Envié el mensaje. Los Ripes vendrán. Perdieron. Van. As le disparó en la cabeza. El cuerpo de Saren comenzó a desintegrarse como los Keepers. Nadie dijo nada. Había ido demasiado lejos. En ese momento llegaron informes.
Los Collectors se retiran. ¿Los perseguimos? Tebos negó. No. Concéntrense en rescatar heridos. Informen a las demás especies. Se acercó. ¿Y ahora qué? Tebos respondió con gravedad. Ahora nos reuniremos con Samael y veremos qué hacer. Porque solo una cosa es segura. Se acercan tiempos difíciles. Epílogo del capítulo. La segunda batalla terminó con victoria de la galaxia. Sabrin estaba muerto. Los Collectors derrotados. Saren eliminado. La Citadel seguía en pie. Pero nadie celebró. Porque el mensaje ya había sido enviado. Los Ripes venían. ¿Y ahora? Era una carrera contra el tiempo. Capítulo 105, Historia lateral, el final de Saren y un nuevo camino. Saren acababa de terminar de enviar el mensaje cuando, de repente, fue rodeado por tropas, humanos, Asari y Turians por igual. La única razón por la que el ex-espectre logró enviar el mensaje sin ser detectado fue porque conocía el diseño de la ciudadela a un nivel que muy pocos podían igualar. Sin embargo, después de enviarlo, su ubicación fue descubierta, ya que el lugar que eligió para transmitirlo estaba cerca de las cámaras del Consejo, donde todos habían decidido reunirse. Los primeros en encontrar a Saren fueron As, Jacob y Vega. Gracias a la advertencia previa de Samael sobre Saren y sus poderes, decidieron esperar refuerzos. Y estos no tardaron en llegar. Vaya, gracias por la recepción. No esperaba menos. Después de todo, todos ustedes están luchando desesperadamente por tener siquiera una oportunidad de sobrevivir. Saren había caído por completo en la villanía. Pero ya es demasiado tarde. El mensaje ya fue enviado. Pronto toda la galaxia será inundada por la flota de los Ripes. No estarás vivo para verlo. En ese momento llegaron Tebos, Garrus, Venecia y varias otras matriarcas. El padre de Liara también estaba allí. Venecia y Aetita dejaron de lado sus diferencias por esta ocasión. La única razón por la que el resto de las matriarcas no estaba presente era porque eran necesarias en la lucha contra los Collectors. Sin las barreras que ellas proporcionaban, la batalla ya se habría perdido. Sí, las Asari también estaban combatiendo, pero sus barreras no eran tan poderosas. Todos rodearon a Saren, pero el Turian no parecía preocupado. Había aceptado su destino hacía mucho tiempo. Ya veremos. Van. Sin advertencia, As disparó contra el Turian, pero el escudo absorbió el impacto, dejándolo ileso. Screech. Saren no se quedó quieto. Atacó de inmediato. Si antes había logrado vencer a la matriarca en Tesia gracias al ataque sorpresa, ahora era aún más fuerte debido a las modificaciones que Sabrin había hecho en su cuerpo. El Turian se lanzó contra un oficial cercano de Sisi, sujetándolo antes de que pudiera reaccionar y, con un tirón brutal, le arrancó la mano. ¡Ar! El soldado gritó de dolor mientras una lluvia de disparos caía sobre Saren. No tardó mucho en que el escudo se rompiera, seguido por la armadura. El cuerpo de Saren quedó perforado por balas de la cabeza a los pies. Pero el Turian, no. El monstruo seguía en pie, sin mostrar señales de detenerse. Eso hizo que muchos se sintieran aterrados, pero entonces Garrus gritó. No se detengan. No es inmortal. Saren también lo sabía. Y sabía que moriría allí ese día. Así que se llevaría consigo a tantos como pudiera. Bajo las miradas llenas de miedo y la tormenta de disparos, Saren continuó atacando a los oficiales de Sisi alrededor del área.
Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse a los humanos o a las matriarcas, encontraba resistencia. Su potencia de fuego era demasiado grande y su regeneración no podía seguirles el ritmo. Pronto todos lo notaron y se reagruparon alrededor del área donde estaban las matriarcas. Con un último grito, Saren cayó al suelo. Su cuerpo finalmente había cedido. Su historia terminó poco después, cuando Ashley le disparó en la cabeza. Ninguna regeneración podía salvarlo de eso. Aunque su historia llegó a su fin, las consecuencias de lo que hizo ese día resonarían por toda la galaxia durante mucho tiempo. Con Diana Owles. Durante un momento, Diana se arrepintió de su decisión de unirse a Amelie y Kalisa al-Gilani para filmar la batalla en la Ciudadela. Sí, era una oportunidad única en la vida. Pero los peligros eran enormes. A pesar de estar protegidas por algunos soldados de LD y oficiales de CACC, además de llevar armaduras y escudos, Diana sentía que no era suficiente. Para empeorar su ansiedad, los Collectors, los principales atacantes, eran despiadados. Lanzaban sus ataques sin contenerse, y los enfrentamientos alrededor de las estaciones espaciales eran sangrientos. Además, algunos Geth también estaban involucrados, ayudando a los Collectors. Su presencia provocó un profundo miedo en todos por primera vez en mucho tiempo. Las embajadas ahora estaban llenas de cadáveres, humanos, Turians, Geth y Collectors. El Presidium no era la excepción. Incluso los ascensores habían quedado inutilizados, llenos de tantos cuerpos que algunos dejaron de funcionar. No existía un solo rincón de la ciudadela que pudiera considerarse seguro. En resumen, aquella batalla fue mucho más de lo que Diana, e incluso Amelie y Kalisa al-Gilani, habían imaginado. Aún así, hicieron su trabajo. Filmaban todo. Desde el momento en que los Collectors llegaron hasta el sangriento conflicto que siguió. Fue gracias a las grabaciones del trío que Shepard pudo ver lo sucedido. Más tarde, esas imágenes servirían como material de entrenamiento para múltiples especies, enseñando a sus soldados cómo combatir a los Collectors. En las grabaciones se podía ver a las matriarcas, a varias Asari y abióticos de LD luchando contra el dispositivo que paralizaba a las personas. También mostraban las terribles consecuencias para quienes no tenían una barrera lo suficientemente fuerte. Quedaban paralizados. Y poco después eran asesinados por los Collectors. No era una escena agradable. Aún así, el trío decidió enviar el material a sus empleadores. Las tres sobrevivieron a la batalla. Pero desde el inicio hasta el final del conflicto, vieron morir a muchas personas buenas. Aquella experiencia les hizo sentir algo que nunca habían sentido antes. Impotencia. Algunas de las personas enviadas para protegerlas incluso perdieron la vida durante el proceso. Quizás eso no habría ocurrido si ellas hubieran sido lo suficientemente fuertes. Decididas a cambiar su destino, las tres juraron volverse más fuertes de una forma u otra. Y sabían exactamente a quién pedir ayuda. Samael. Aunque sabían que era una posibilidad remota, no tenían nada que perder. Incluso si él no aceptaba entrenarlas como soldados, de todos modos se unirían a LD, ya que la empresa había comenzado a explorar el sector de noticias. Enviarían sus renuncias lo antes posible y contactarían a Samael o al CEO de LD. Querían descubrir qué podían lograr después de su entrenamiento, o bajo el amparo de LD. Las repercusiones de la batalla en la Ciudadela fueron enormes, aunque sus efectos solo se sentirían más adelante. Sin embargo, la galaxia comenzaba a dar pasos, pequeños pasos, hacia la unificación. Habían visto y sentido lo débiles que eran frente a los Ripes, los Geth y los Collectors. Por separado eran débiles. Pero juntos.
Podrían enfrentarse a los Ripes y a cualquier otra amenaza que la galaxia les arrojara. Aunque, por ahora, solo estaban dando los primeros pasos en ese camino. Capítulo 106. Historia secundaria, Batalla en Illos. Mientras Samael y Shepard fueron a enfrentarse al Segador, LD, la tripulación y el resto del ejército estaban combatiendo contra los Geth. Gracias a Verónica, Hawker y Eddie, que mantenían ocupadas a las naves Geth en el aire, las tropas enemigas que lograban atravesar sus defensas y llegar al suelo sufrían daños considerables o eran destruidas directamente. Aún así, la cantidad de Geth en tierra estaba lejos de ser pequeña, obligando a LD y a los demás a librar una batalla intensa. Gracias a que el Shadow Broker había vendido la ubicación de Illos, tal como Samael había pedido, algunas personas comenzaron a llegar al planeta, ya fuera para ayudar o simplemente para presenciar lo que ocurría. Sin embargo, sus números eran demasiado reducidos como para marcar una gran diferencia. Las muertes eran inevitables, especialmente en un conflicto de esta escala. Aunque el medgel proporcionado por LD ayudaba a tratar a los heridos, las bajas seguían aumentando. En medio del conflicto, dos miembros de la tripulación de Samael destacaban por lo letales que eran, Tane y Kasumi. Equipados con dispositivos de camuflaje proporcionados por Samael, que los mantenían ocultos de los Geth, y utilizando sus técnicas de asesinato, se movían por el campo de batalla como sombras imparables. Trabajaban juntos, y Tane no pudo evitar elogiarla. «Eres buena». Kasumi se desactivó brevemente del camuflaje, eliminó a un Geth y volvió a ocultarse antes de que los demás pudieran detectarla. Un instante después, el cuerpo del Geth explotó, dañando a varias unidades cercanas. «Gracias. He aprendido mucho de ti», respondió Kasumi mientras observaba a su alrededor. El suelo cerca de Tane estaba cubierto de restos de Geth. Desde que se unió a la tripulación de Samael, Kasumi, y en ocasiones Keiji, habían estado entrenando con Tane, lo que había mejorado mucho sus habilidades en comparación con otros asesinos. Continuemos. Hemos eliminado a muchos, pero sus números no parecen disminuir, dijo Tane. Kasumi asintió. El dúo regresó entonces al campo de batalla para ayudar donde fuera necesario. En otra parte del frente, Tali, Liara y RR estaban proporcionando un apoyo muy importante. Aunque la IA originalmente estaba destinada a ayudar contra Sabrin, Samael le pidió que protegiera a sus seres queridos por si acaso. No solo las ayudaba a ellas, sino también a cualquiera que necesitara apoyo. Sin el dispositivo de interferencia funcionando y con las máquinas que creaban USCs destruidas antes siquiera de llegar a tierra, el enemigo había perdido gran parte de su impulso. Comparado con lo ocurrido en Tesia, RR estaba teniendo un día bastante favorable. Grunt también. Había luchado junto a Samael antes, pero ahora se encontraba combatiendo por su cuenta. Bueno, no completamente solo, ya que Gurex y Havik estaban con él, pero era su primera batalla sin Samael a su lado. Grunt demostró toda su fuerza, causando grandes daños a las fuerzas Geth. Entonces ocurrió la explosión del relay. El segador sobrevivió y comenzó a atacar a todos con su rayo devastador. Finalmente, los Wraths of God lo destruyeron por completo, sin dejar ni rastro. La batalla continuó después de eso, con las fuerzas de LD tomando la ventaja, ya que los Geth habían perdido su mayor apoyo. Aquellos que hasta ese momento solo observaban decidieron intervenir, y pronto los Geth se vieron obligados a retirarse del planeta. Sin embargo, surgieron nuevos problemas. Los refuerzos comenzaron a mirar los restos de los Geth como posibles botines de guerra, sin saber que algunos de ellos podían estar adoctrinados. Samael decidió dejar a algunos miembros de LD, junto con varios aliados Krogan y Protean, para vigilar la situación. Vigil ayudaría en esa tarea, ya que era capaz de detectar, al menos de forma básica, si alguien había sido adoctrinado.
Samael incluso había compartido el programa que permitía a Vigil detectar a los adoctrinados con otras personas, pero su uso aún no estaba muy extendido. Eso tendría que cambiar en el futuro si querían ganar esta guerra. En general, Illos estaba a punto de recibir mucha atención en el futuro cercano, y con ello también surgirían algunos peligros. LD ya había advertido a todos sobre los riesgos, solo tenían que escuchar. Ese era el verdadero problema. En esta situación, cada uno estaba mirando por sí mismo, y eso podría traer grandes complicaciones a largo plazo. La batalla de Illos terminó con una victoria para la galaxia, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los segadores avanzaban con toda su fuerza. Y el tiempo no estaba de su lado. Capítulo 107, 88, Virmire, 1. Groan. Shepard despertó aturdida. Cuando la realidad volvió a su mente, se levantó rápidamente de la superficie donde había estado acostada, preparándose para enfrentarse al enemigo. Para su sorpresa, el segador que se suponía debía estar flotando en el cielo ya no estaba. De hecho, el propio cielo estaba bloqueado por algo. Parece que estoy en algún tipo de tienda médica. Antes de que Shepard pudiera pensar más en ello, alguien entró apresuradamente en la tienda. Era un Protean. Tranquila. El Protean hizo lo posible por calmarla, pero Shepard preguntó de inmediato. ¿Dónde estamos? ¿Ganamos? Mientras que Samael tenía el suero, Shepard no. Era normal que hubiera perdido el conocimiento tras la onda de choque, no había nada de qué avergonzarse. Ahora solo necesitaba ponerse al día con lo que había ocurrido mientras estaba inconsciente. El doctor Protean examinó a Shepard en menos de 10 segundos y le indicó que se sentara. Te lo explicaré todo, pero por favor, siéntate. Shepard obedeció y fijó la mirada en el Protean, instándolo en silencio a continuar. El Protean lo hizo. Han pasado entre 4 y 5 horas desde que te desmayaste. Estás en una tienda médica en Illos y sí, matamos al segador, pero no llamaría a eso una victoria. ¿Qué pasó? Shepard notó el tono del médico y se sorprendió. El doctor Protean tocó su Omni herramienta varias veces y envió un mensaje a Samael. Luego dijo. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar a el creador original. Le envié un mensaje a tu novio, ya que me pidió que lo avisara en cuanto despertaras. Él te lo explicará todo, o puedes buscarlo tú misma. Ahora, si me disculpas, tengo muchos más pacientes que atender. Él no es mí. El médico no la dejó terminar y se marchó, dejando a Shepard completamente desconcertada. La comandante todavía tenía muchas preguntas, pero las haría cuando llegara Samael. Por ahora, revisaría las noticias para entender qué estaba pasando. Como la batalla que iba a ocurrir en la Ciudadela era conocida por toda la galaxia, las noticias estaban por todas partes en la red, así que no fue difícil encontrarlas. Última hora, los Collectors están del lado de los segadores, se publicarán imágenes exclusivas. Shepard filtró las noticias antiguas y quedó impactada por lo que veía. Había escuchado antes sobre los Collectors, una especie casi tan misteriosa como los segadores. Verlos luchando del lado de estos era algo realmente impactante. No solo eso, sino que también parecía que había reporteros filmándolo todo. Shepard sintió un nuevo respeto por quien estuviera grabando aquello, aunque también suspiró por su imprudencia. Incluso sus propios compañeros estaban en peligro allí, imaginaba lo que significaba para civiles. Aún así, siguió leyendo. Entonces aparecieron las imágenes exclusivas. Mostraban a los Collectors luchando en la Ciudadela, mientras el ejército hacía todo lo posible por contenerlos. En los videos también aparecían muchos Proteans luchando codo a codo con CACC y el ejército de LD.
Shepard continuó viendo más noticias, y el tiempo pasó volando. Última hora, los Collectors están retirándose, más información pronto. Finalmente llegó al final de las noticias relacionadas con la Ciudadela. También ganamos allí, pero las palabras del doctor siguen en mi cabeza. Justo entonces, Samael entró en la tienda junto con la doctor Chakwas. Shepard. Ambos se acercaron de inmediato. ¿Está bien, comandante? Preguntó Chakwas. Estoy bien, Karin. ¿Y tú? La doctora utilizó su Omni herramienta y solo cuando confirmó que Shepard estaba en buen estado suspiró aliviada. Mejor ahora que estás despierta. Shepard le sonrió y luego miró a Samael. ¿Qué me perdí? Notó que él tampoco tenía una buena expresión en el rostro. Mucho. Las cosas se van a complicar a partir de ahora. Shepard respiró hondo. Dímelo. Samael no se anduvo con rodeos. Matamos al segador, pero lograron su objetivo. Enviaron un mensaje al resto de su flota. Tenemos entre 1 y 3 años como máximo para prepararnos. Shepard suspiró. Mierda. Poco después, Shepard salió de la tienda y fue a revisar cómo estaban los miembros de su tripulación, mientras la doctora Chakwas continuaba con su trabajo ayudando donde podía. Todos los compañeros de Shepard estaban bien, nadie había sufrido heridas graves. También llamó a As, Vega y Jacob, y se sintió aliviada al saber que ellos también estaban bien. Después de que resolvamos las cosas aquí, habrá una reunión en la Ciudadela con todas las especies involucradas. Allí planearemos todo, dijo Samael mientras caminaban. Bien. ¿Cómo están los miembros de tu tripulación? Preguntó Shepard, pensando especialmente en Tali y Liara. Samael mostró una sonrisa genuina. Vivos. Pero no puedo decir lo mismo del resto de LD. Muchas buenas personas habían muerto en aquella batalla. Muertes que incluso podrían haberse evitado. Pero sus sacrificios serían honrados. Mis condolencias. Sabían por qué luchaban. Nadie que murió hoy lo hizo en vano. Pronto llegaron a sus naves. Descansa por ahora. Hablaremos luego. Shepard sujetó el brazo de Samael antes de que se fuera. ¿De verdad estás bien? Él le sonrió. Lo estaré cuando matemos al último de los segadores. Shepard asintió y lo dejó ir. Sin nada más que hacer, entró en la Normandy y fue a ver a Hawker. Comandante. En cuanto ella entró en la cabina, el piloto se levantó con dificultad y la abrazó. Me alegra verte viva. Igualmente. Una lástima que yo no hiciera mucho, a diferencia de ti. Shepard rompió el abrazo y lo miró con orgullo. Escuché mucho sobre lo que hiciste. Buen trabajo. Hawker infló el pecho. Soy el Mejo, uno de los mejores pilotos que tiene la humanidad. Aunque tuve ayuda, mucha ayuda. Shepard ya había escuchado las historias de Hawker, Verónica y Eddie mientras caminaba por Illos con Samael. Según decían, su liderazgo había sido clave para la victoria, ya que mantuvieron a muchas naves jet ocupadas en el aire, evitando que desembarcaran más tropas. Buen trabajo de todos modos. Ahora, ¿qué tal si me cuentas cómo va tu progreso con Eddie? Dijo Shepard sonriendo. Comandante. Mientras Shepard cuidaba de su tripulación, Samael hacía lo mismo. Cuando regresó al campo de batalla tras derrotar al segador, encontró la batalla prácticamente terminada. Los Jet habían perdido el apoyo moral que les proporcionaba Sabrin, junto con sus devastadores ataques de rayo.
Era solo cuestión de tiempo antes de que LD tomara la ventaja, y así fue. Samael ayudó donde pudo mientras buscaba a su familia. Encontró a Liara, RR y Tali juntas y a salvo. Las abrazó y besó, gesto que ellas devolvieron con alegría. Sin detenerse demasiado, continuó recorriendo el campo de batalla en busca de sobrevivientes y de los miembros de su tripulación. Con las comunicaciones activadas era más fácil encontrarse entre ellos, pero para quienes estaban atrapados bajo escombros o vehículos destruidos, la tarea era mucho más difícil. Pronto encontró a Kazumi, Keiji y Tane. Aparte de algunos golpes, estaban bien. Burex, Havik y Gront estaban más que bien, charlaban mientras destruían restos de Het. Desde que terminó la batalla, Samael había estado recorriendo el campo intentando salvar a cualquiera que pudiera. Horas después. Ahora era momento de una pequeña reunión con quienes estaban en posiciones de poder, Burex, Havik y Tebos. Había mucho que discutir. Samael entró en el Phoenix y fue al bar, donde Burex y Havik lo estaban esperando. ¿Cómo estás, Shepard? Aunque Burex y Havik no habían interactuado mucho con ella, sabían que Samael la valoraba mucho. De hecho, él había interrumpido la conversación con ellos antes para ir a verla cuando despertó. ¿Está bien? Ahora, ¿empezamos nuestra reunión? Vamos. Ambos sabían que tenían mucho que discutir con Tebos. Samael hizo una llamada y la consejera respondió. Detrás de ella estaban las matriarcas y Garrus. Hola. Hola. Ojalá estuviéramos hablando en mejores circunstancias, pero parece que no tenemos ese lujo, respondió Samael con una sonrisa cansada. Tebos bufó ligeramente. Parece que cada conversación que tenemos gira en torno a alguna crisis. Aún así, mantenía la esperanza, porque Samael tenía una extraña habilidad para cambiar situaciones imposibles. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Debido a sus acciones pasadas, las palabras de Samael tenían mucho peso. No mucho ha cambiado, pero tendremos que reunir representantes de todas las especies. Si antes podían esconderse, ahora ya no. Tebos frunció el ceño. Incluso después de todo lo ocurrido, dudo que cooperen. Probablemente estén pensando en cómo escapar, idiotas. Samael sabía que eso era parcialmente cierto. Pero tenía una carta bajo la manga. Entonces, ¿qué tal si les damos exactamente eso? Tebos comprendió de inmediato. ¿Proyecto Andrómeda? Las matriarcas reaccionaron, mientras Garrus, Havik y Gurex parecían confundidos. Samael asintió. Se lo revelamos. Diremos que solo quienes ayuden en el esfuerzo de guerra tendrán plazas en las arcas. Simplemente no les diremos cuál era nuestro plan original. Gurex no pudo contenerse más. ¿Qué es el proyecto Andrómeda? Mientras Samael se lo explicaba, Tebos pensaba en cómo usar aquello políticamente. Entonces Venecia se acercó. ¿Por qué no usas lo que Samael mencionó? Tebos la miró. Continúa. Creo que es una expresión humana, la zanahoria y el palo. Samael ya tiene la zanahoria con el proyecto Andrómeda. Solo necesitamos nuestro palo. Tebos pensó unos segundos y sonrió. Ahora mismo podría besarte. No, gracias. Eres demasiado problemática para mí. Tebos la ignoró y miró a Samael. ¿Qué tal si usamos también el consejo como cebo? Explícalo, dijo Samael. Tú usarás el proyecto Andrómeda. Yo usaré el consejo. Los turianos y los humanos ya tienen su lugar, pero quizá es hora de expandirlo. 3 miembros parecen muy pocos.
Samael sonrió. Para que otras especies tengan una oportunidad, deberán ayudarnos significativamente. Exactamente. Rió Tebos. Ja ja ja. Burex y Javik se alejaron un paso de Samael. Garrus y las matriarcas hicieron lo mismo, a millones de kilómetros. Burex susurró. Dan miedo. Javik solo pudo asentir. Finalmente decidieron que la reunión con los representantes de las especies se celebraría una semana después. Ese tiempo serviría para preparar delegaciones, limpiar la ciudadela y para que Samael realizara sus propios planes. Primero iría a Virmire, porque estaba seguro de que su amigo Planta, secuestrado en Feros, estaba allí. Probablemente tendría que invocar a una Ardapyaxi para ayudarlo, ya que su amigo severamente estaba adoctrinado. Saren o el segador se llevaron al Torian, y Virmire es el único lugar donde podría estar. Después planeaba salvar a la reina Rachni. Gracias a los informes del Shadow Broker, supo que alguien había encontrado un huevo extraño y lo había enviado a Noveria. Ese huevo era la reina Rachni, un posible aliado poderoso. Luego enviaría a RR y Eddie a reunir a los Het que buscaban libertad. Muchos habían seguido a Sabrin, pero no todos. Acababa de enviar un mensaje a la directora para que enviara una Ardapyaxi a Virmire. Era hora de abandonar Illos. Parte del personal de LD, junto con algunos Krogan y Protens, permanecerían en el planeta para vigilarlo. Después de todo, Samael había revelado su ubicación al público tras el ataque a Tesia, y algunos oportunistas podrían intentar aprovechar la situación. Si lo hacían, tendrían una muy mala experiencia. Por cierto, tras revelarse que muchos Protens seguían vivos gracias a las grabaciones de 3 reporteros durante la batalla de la Ciudadela, decidieron empezar a mostrarse más abiertamente. ¿Qué consecuencias tendría eso? Nadie lo sabía. La tripulación también se reunió. Como todos irían a la Ciudadela en una semana, decidieron acompañar a Samael en sus misiones. Hawker se tomó vacaciones, y alguien del equipo de Shepard pilotaría la Normandy mientras él pasaba tiempo con Eddie en el Phoenix. Samara, quien había matado a Sabrin, también decidió unirse. Burex y Javik enviaron a sus ejércitos de regreso. Samael recompensó a todos los que participaron en la guerra con una gran cantidad de créditos. Para quienes murieron, sus cuerpos serían enviados a sus planetas natales y a sus familias. LD proporcionaría apoyo completo a esas familias durante todo el tiempo que fuera necesario. Era una forma de demostrar que Samael sí se preocupaba por los suyos. Todos abordaron el Phoenix, conversando tranquilamente. Poco después, la nave despegó. Su destino. Virmire. Capítulo 108/Side Story, Los pensamientos de Sabrin. Este ciclo debía ser fácil. Eso fue lo que pensó el Lipe cuando entró en Illos y se enfrentó a 2 insignificantes humanos. En el ciclo anterior, aunque le avergonzaba admitirlo, casi habían perdido contra esas criaturas inferiores. Por eso, en este ciclo hizo todo lo posible para asegurar una victoria rápida. Parecía que incluso los cielos estaban de su lado, ya que obtuvo el apoyo de un amigo. Sin embargo, en ese momento la situación no pintaba nada bien para él. Acababa de dirigirse al relay cuando éste explotó, dejándolo gravemente dañado. Aquello lo llenó de furia. Así que contraatacó. Comenzó a llover fuego sobre el lugar donde se encontraban los ejércitos, tanto el suyo como el enemigo. Iba a aniquilarlos a todos, sin importar el precio. Ese era el destino de quienes desafiaban a su especie. Estaba haciendo precisamente eso cuando, de repente, recibió una señal que reconoció. Se detuvo, sorprendido.
Desafortunadamente para él, esa breve vacilación sería su perdición. Cuando se recuperó de la sorpresa inicial, continuó el ataque de todas formas. En ese momento, nada importaba más que su venganza. Estaba a punto de seguir disparando cuando notó al insignificante humano de antes, observándolo desde la distancia mientras hablaba. Pero el humano no tenía el dispositivo que permitía comunicarse a larga distancia, por lo que Sabrin no entendió nada de lo que decía. Y, en realidad, tampoco habría importado. Porque ahora se encargaría de él. Justo cuando Sabrin apuntaba al humano, detectó algo entrando en la atmósfera del planeta a gran velocidad. El destino de ese objeto era, el mismo. Sabrin supo que no podría escapar, así que se preparó para el impa. ¡Boom! El daño causado por el impacto fue mucho peor de lo habitual, porque el Lipe ya había quedado gravemente herido por la explosión del relay. De hecho, incluso si no hubiera estado dañado, aquel golpe habría sido devastador. Antes de que pudiera siquiera reunir sus pensamientos o disparar su rayo, detectó otro objeto entrando en la atmósfera del planeta. Luego otro más. 4. 10. En ese momento, aceptó su destino. Absolutamente convencido de su victoria, su último pensamiento fue: ganamos. Boom. Ese fue el final de Narada, también conocido como Sabrin. Murió después de completar su misión, causando un daño enorme a la moral de la galaxia y a su reputación. Especialmente a las fuerzas de LD, cuyas filas habían sufrido grandes pérdidas. El ataque en ellos había reducido considerablemente los números de la compañía, y ahora todo se había convertido en una carrera contra el tiempo. ¿Quién saldría victorioso al final? Nota de Crónicas de la Peste: este capítulo fue suavizado para respetar las normativas de la comunidad. Capítulo 109/diagonal Capítulo 89 Virmire, 2. Con Miranda. Los últimos días habían sido caóticos para Miranda, la CEO de LD. Toda la compañía se había movilizado, y ella estaba gestionando consultas de clientes importantes, líderes de grandes colonias e incluso presidentes de planetas enteros. La mayoría preguntaba por armas o por si LD poseía alguna tecnología para viajes intergalácticos. Miranda ya estaba cansada de esas llamadas, pero sabía que su incomodidad no era nada comparada con lo que su familia había vivido en Tesia o Illos. Ella era fuerte, y por eso le dolía estar atrapada en la Tierra mientras su familia luchaba allá afuera por toda la galaxia. Pero entendía que era lo mejor. Después de todo, estaba embarazada, igual que Jack. Habían confirmado con Mordin que los bebés estaban sanos. Además, su padre había hecho exactamente lo que Samael había mencionado, crear una hermana idéntica a ella. Caro Moranda ya había tomado cartas en el asunto y había salvado a esa hermana. También había lidiado con su padre, aunque esa era una historia para otro momento. En el presente, Miranda terminaba una llamada con Jared. Entonces, el 34% de nuestras tropas murió en batalla, dijo con un suspiro. El dinero no era un problema para ella, tenía más que suficiente. Lo que realmente le dolía era la pérdida de personal en las dos batallas recientes. Las máquinas podían reemplazarse, pero las personas. LD había criado a muchos de ellos desde jóvenes, por lo que perder a tantos era devastador. No habían muerto en vano, pero el dolor seguía ahí. Aunque LD era uno de los grupos más poderosos de la galaxia, su número de soldados era relativamente pequeño. Y ahora habían perdido casi la mitad de sus fuerzas, lo que hacía que Miranda pensara seriamente en nuevas formas de reclutar gente. Samael le había enviado la lista de bajas hacía unas horas, pero Jared también la llamó para informarle. Sí, yo mismo entrené a algunos de ellos, dijo Jared. La guerra es veneno, y esta es una de la que no podemos escondernos.
Jared era veterano de la primera guerra de contacto contra los Turians, así que conocía bien la guerra, pero aún así las pérdidas le pesaban. ¿Cómo estás? ¿Física y mentalmente? Cuando esta guerra termine, de una forma u otra, pienso retirarme. Me estoy volviendo viejo y blando. Odio ver morir a mis alumnos así. Tendrás suficiente dinero para comprar un planeta entero, te lo garantizo. Gracias, chica. Ahora, si me disculpas, tengo algunas cosas que organizar aquí en Illos. Hablamos luego. Adiós. La llamada terminó. Miranda volvió a la realidad y miró a Jack, que estaba ocupada con otras llamadas. Sonriendo suavemente, Miranda acarició su vientre. Vamos a ganar. Con renovada determinación volvió al trabajo. Sabía que ahora venía la parte más difícil. Llamar a las familias de los fallecidos y darles la noticia. Podría delegarlo, pero sentía que era su deber hacerlo. La guerra nunca cambia. Y así comenzó a llamar, mientras rezaba por la seguridad de su familia. Dentro del Phoenix. La tensión llenaba el bar mientras Gurex observaba a todos alrededor de la mesa. Algunos evitaban su mirada, otros le devolvían la mirada. Finalmente se centró en Samael, su verdadero objetivo. Subo 10.000 créditos. Samael respondió inmediatamente. Todo dentro. Hubo exclamaciones alrededor de la mesa. Las cartas comunitarias eran A3, K10, 4. Voy, dijo Grex. Mostró sus cartas, 2 ases. 3 de un tipo. Pero antes de que pudiera presumir, Samael mostró las suyas, 2 y 5. Escalera. Había ganado. Todos volvieron a reaccionar sorprendidos. Gurex miró furioso al croupier, que casualmente era Samara. Oye, vieja. ¿Por qué Samael siempre gana en la última carta? Samara respondió tranquilamente. No tengo idea de qué hablas. Es un juego de suerte. Mentía descaradamente. Su cuenta bancaria estaba llena de créditos enviados por Samael. Ah, maldición. Gruñó Gurex. Voy a ahogar mis penas en alcohol. Javik, ¿vienes? Mientras tanto, Samael conversaba con Tali y Liara. Ambas sabían que había hecho trampa, pero no dijeron nada. Después de todo, él había devuelto discretamente el dinero a todos los presentes. Eres un chico malo, dijo Tali sonriendo. ¿Por qué haces eso con Gurex? Porque es divertido. Liara rió. ¿Cómo convenciste a Samara de ayudarte? Tienen historia. Solo necesitaba un pequeño empujón. Entonces Tali cambió el tema con una voz juguetona. Llegaremos a Virmire en unas horas y preparamos una sorpresa para ti. ¿Preparamos? Liara, RR y yo. Tali susurró. Encuéntranos en tu habitación en unos minutos. Tali y Liara lo besaron antes de marcharse. Poco después RR se sentó junto a él. Hablaron tranquilamente durante un rato, recordando viejos momentos y disfrutando del silencio cómodo entre ambos. Finalmente RR dijo con una sonrisa seductora. No llegues tarde. Más tarde, cuando Samael llegó a su habitación, abrió la puerta. En la cama estaban Shepard, Tali, RR, Liara y Verónica. Hola, cariño. Samael sonrió sorprendido. Bueno, esto sí que es una sorpresa.
Se acercó a ellas y, tras un momento, la habitación se llenó de risas, abrazos y cariño mientras compartían un momento íntimo juntos. La noche pasó entre afecto, complicidad y descanso tras tantas batallas. A la mañana siguiente, Samael despertó rodeado de las personas que amaba. Ver a todos allí lo hizo sonreír. Entonces una voz sonó por los comunicadores. Llegaremos a Birmire en 20 minutos. Samael miró a todos. ¿Tienen bikinis? Todos lo miraron confundidos. ¿Por qué? Porque es hora del capítulo de playa. Pero cuando aterrizaron en Birmire, no estaban en traje de baño. Estaban en armadura completa. El planeta era literalmente una enorme playa con océanos interminables, pero no sabían qué amenazas podían esperar allí. Después de hablar con una Ardapjaxi enviada por la directora, el equipo avanzó hacia la instalación indicada por el Shadow Broker. Pronto llegaron a una base donde se suponía que estaba el Torian. Samael avanzó sin dudar. Espérame, viejo amigo. Capítulo 110/diagonal capítulo 90, Birmire, 3. El grupo que descendió al planeta estaba formado por Samael, Liara, Shepard, RR, Tali, Havik, Wurex, Samara, John, Grunt, Tane, Kazumi, además de algunos tripulantes sin nombre. El resto permaneció en el Phoenix y en otra gran nave de transporte que los había seguido. Después de todo, el Torian era demasiado grande para caber en el Phoenix. Samael entró en la instalación con cautela. Sabía lo que podían encontrar allí, pero los muchos cambios que habían ocurrido en este último ciclo lo obligaban a ser cuidadoso. Tomó la delantera mientras los demás lo seguían de cerca. La instalación tenía solo pequeñas diferencias respecto a ciclos anteriores, pero hubo algo que llamó la atención de inmediato. Antes había encontrado algunos prisioneros vivos. Ahora. ¡Qué horrible!, comentó la Ardapjaxi que los acompañaba al observar el interior. Había numerosas celdas llenas de prisioneros muertos, y esos eran los afortunados. Algunos aún seguían vivos, pero ya no eran personas normales. Los vipes y los indoctrinados habían experimentado con ellos hasta destruir completamente su cordura. Sus cuerpos estaban mutilados, reconstruidos de formas imposibles y más allá de cualquier salvación. Sus mentes tampoco podían recuperarse. Sin decir una palabra, Samael comenzó a matarlos. Era el último acto de misericordia que podía ofrecerles. Al notar lo que hacía, el resto de la tripulación hizo lo mismo. Avanzaron por la instalación hasta encontrar algo que hizo que Wurex se detuviera por primera vez desde que habían llegado. Había varios Krogan. Pero, ¿qué es esto?, gruñó Wurex con voz baja y peligrosa. Quienes lo conocían reconocieron la furia contenida en sus palabras. Nadie habló. Todos comprendían perfectamente su reacción. Frente a ellos había innumerables cápsulas criogénicas. Dentro de cada una había Krogan. Bueno, lo que alguna vez fueron Krogan. Ahora estaban deformados más allá del reconocimiento. La única razón por la que sabían que eran Krogan era por las etiquetas colocadas en las cápsulas. RR le dio un leve empujón a Samael, indicándole que muchos estaban indoctrinados. Samael ya lo sabía. Su propia alma se lo había advertido. Aún así, asintió en agradecimiento. Aprovechó ese momento para explicar. Habíamos recibido informes sobre esto, pero verlo con nuestros propios ojos es otra cosa. Explica. Ahora. Ordenó Wurex. Aunque algunos veían a Wurex como alguien tranquilo, la realidad era distinta. Era más inteligente que muchos Krogan, pero seguía siendo un Krogan.
Y ver a su especie tratada como ratas de laboratorio lo enfurecía profundamente. Son clones, explicó Samael, mirando a Grunt. Clones literalmente. Luego continuó. A diferencia de Grunt, cuyo proceso fue cuidadosamente controlado, aquí no se preocuparon por nada. Clonaron sin límite y realizaron experimentos con su ADN. Para Samael la información no era nueva, pero algo lo inquietaba, la investigación parecía más avanzada que en ciclos anteriores. No era una amenaza inmediata, pero sí lo suficiente como para encender alarmas. Ese de allí fue fusionado con ADN de Jack. Claramente no funcionó. Señaló una cápsula enorme que sobresalía entre las demás. Medía más de 15 metros de altura. Dentro había una criatura gigantesca, ya muerta. Para asegurarse, Samael disparó varias veces contra el cristal. Los rostros del grupo se volvieron sombríos al leer otras etiquetas. Algunos experimentos fallidos incluían mezclas imposibles. Un Krogan con ADN Asari. Un Krogan con ADN Elcor. Entonces surgió una pregunta inquietante. Si esos eran los fallidos, ¿dónde estaban los exitosos? Javik habló con gravedad. Parece que consideraron a los Krogan como la base perfecta para crear una nueva especie. Por suerte, no tuvieron demasiado éxito. Samael puso una mano en el hombro de Gurex, que aún intentaba contener su ira. Esto fue obra de un Dipe. Y ya está muerto. Pero otros como él siguen vivos, respondió Gurex con voz cargada de rabia. Y vienen hacia nosotros. Luego añadió con determinación. Pagarán por esto. Nos aseguraremos de que así sea, dijo Samael. En ese momento Shepard llamó desde otra zona. Samael, deberías ver esto. Había un leve temor en su voz. Todos se dirigieron hacia ella. Al llegar, se quedaron en silencio. Esto. Por primera vez desde que llegaron al planeta, Gurex sonrió. Bien. Una oportunidad para liberar algo de ira. Shepard observaba un patio exterior lleno de innumerables experimentos fallidos. Todos tenían una extraña tonalidad verde. Entre ellos y las criaturas solo había un pequeño desnivel. Los monstruos aún no los habían notado. Pero Samael sabía que el color verde significaba una cosa. El Torian estaba cerca. Recuerden nuestra misión, dijo. Estamos aquí para recuperar algo que el Dipe robó de Feros. Continuó. Según nuestros informes, es una especie antigua, más antigua incluso que los Protens. Puede tener información vital para esta guerra. Pero primero debemos salvarla. Señaló entonces a la Ardat Yaxi. Samara y yo buscaremos dentro mientras protegemos a nuestra amiga. No necesitamos mucha gente para eso. Luego miró al resto del equipo. Ustedes encárguense de esas criaturas. No duden. Las personas que eran ya no están, solo quedan sus cuerpos. Eliminarlos también es una forma de liberarlos. Finalmente miró a Shepard. Shepard, tú lideras. Nadie protestó. Creen una distracción. Cuando lo hagan, nosotros buscaremos dentro. Shepard sonrió. Déjamelo a mí. Se sentía cómoda bajo presión. Tane y Kazumi, ordenó. Infiltración y eliminación silenciosa. No se enfrenten directamente. Ambos asintieron y activaron sus dispositivos de camuflaje. Tali y Liara, continuó. Quédense arriba. Apoyo biótico, vigilancia y drones. Las tres asintieron.
Shepard miró al resto del grupo. Ustedes solo tienen una tarea. Sacó 2 granadas. Liberarlos y divertirse un poco. Las lanzó. ¡Boom! La señal que todos esperaban. Segundos después, el equipo saltó al patio. Solo Tali y Liara permanecieron arriba. Muchas criaturas sobrevivieron a la explosión. Pero ahora estaban ardiendo, y mucho más agresivas. No se detengan, gritó Shepard. Nadie pensaba hacerlo. Liara lanzó una singularidad en medio del grupo enemigo. Grunt lo notó de inmediato. Arrojó una granada hacia el centro del campo gravitatorio. La combinación fue devastadora. ¡Boom! Decenas de enemigos murieron. Pero todavía quedaban muchos. Desde arriba, dirigía la batalla gracias a los drones de Tali. Tane, enemigo peligroso a tu derecha. Kazumi, compañero herido 10 metros a tu izquierda. Tali también usaba sus drones para atacar directamente a los clones y experimentos. La situación estaba bajo control. Solo necesitaban hacer más ruido. Atraer más enemigos. Y eliminarlos. Todo para darle tiempo a Samael. Con Samael, Samara y la Ardapyak Simian y Tekenis escuchaban las explosiones lejanas mientras avanzaban. No se detuvieron. Atravesaron zonas cada vez más perturbadoras. Cuando confirmaban que no quedaba nada vivo, continuaban. También encontraron enemigos. Pero enfrentarse a una matriarca Asari y a Samael no era una pelea justa. Van. Samael terminó con uno de ellos. Gracias por la ayuda. No es nada, respondió Samara mientras usaba sus poderes bióticos. Niani bajó su arma, insegura. Siento que no estoy ayudando mucho. Samael sonrió. Eres la persona más importante de esta misión. Ella lo miró sorprendida. Sin ti, todo esto no tendría sentido. Niani conocía su tarea. La directora la había entrenado personalmente. Pero aún no entendía completamente por qué era tan importante. Si supiera que solo ella y sus hermanas Ardapyaksi podían salvar a los indoctrinados, aceptaría su papel sin dudar. Pero por ahora, solo podía seguir adelante. Respiró hondo. Sigamos. Samael asintió. Avanzaron cada vez más profundo en la instalación. Hasta que finalmente llegaron a su destino. Un enorme agujero en el suelo. Dentro, algo dormía. Samael sonrió ligeramente. Hola, viejo amigo. Hasta ahora todo había sido sencillo. Pero ahora venía la parte difícil. Tratar con un Torian indoctrinado. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, la criatura comenzó a despertar. Enormes tentáculos, como lianas vivientes, surgieron del suelo. Luego apareció algo parecido a una cabeza. Samara y Niani retrocedieron sorprendidas. Entonces la cabeza se abrió. Y escupió a una Asari de color verde. La Asari habló con voz arrogante y antigua. Están en presencia del Old Growth. Maravillense. Era evidente que la criatura hablaba a través de ella. Samara y Niani miraron a Samael, esperando su reacción. Samael ya estaba listo para actuar.